¿Qué tal, Marcial? Un fuerte abrazo desde España. Gracias por la comunicación otra vez. Igualmente. Por cierto, si me pueden enviar los links de donde se está transmitiendo esto, yo lo comparto también en mis redes sociales. Sí, perfecto. Bueno, excelente. Perfecto, perfecto. Ahora mismo, mientras conversamos, lo voy difundiendo. En filosofía, exactamente, sí. Libro del bestseller El libro negro de la nueva izquierda, también una obra que ha Así marcado es. una pauta, un antes y un después para desenmascarar una intención sociopolítica, ¿verdad?, que se ha hecho presente en todo Occidente y cómo se ha encarnado en los países latinoamericanos sobre todo. Agustín aceptó prolongar la conversación que tuvimos hace un par de semanas y pues gracias, Agustín. Como comentábamos al final de aquella conversación, como un café donde dices, oye, nos podríamos quedar todo el día, tenemos que volvernos a ver. Había algunos temas de la contracultura y de la nueva normalidad que habían quedado en bandeja, ¿verdad? Específicamente en relación con la familia. No sé si tú quieras dar algún saludo inicial o algo antes de que Bueno, continuemos. no, para mí es un gusto poder conversar otra vez con vos porque efectivamente habían quedado algunos temas en el tintero, un poco en el aire, temas que fueron surgiendo espontáneamente con la conversación y que, bueno, esta es una buena instancia para poder ampliar un poco algunas cosas que quedaron ahí por ser Sí. dichas, ¿no? Así que gracias a Comparticipación y a vos particularmente por querer ampliar el diálogo, ¿no? Sí. Agustín, y a mí me gustaría tomar así como punto de partida algo que fue la verdad un momento muy bonito, muy humano. Mostraste uno de o sea, tu rostro muy humano de una manera muy cordial, muy calurosa, donde hablabas muy bonito de tu padre, hablabas muy bonito de tus padres, hablabas muy bonito de tus planes también para el futuro, ¿no? De cómo tú sí te ves feliz a futuro, estableciendo una familia con tus hijos, no perfecto, porque bueno, todos somos imperfectos, ¿verdad? Pero hablábamos sobre cómo el progresismo también es una sombra para estas ilusiones y estos planes que tenemos para nuestra vida, que tienes tú para tu vida, ¿verdad? Me gustaría ver si pudiéramos hablar un poco y tú que nos pudieras empezar compartiendo en relación con algunos, tres grandes aspectos, como que tres grandes bloques que se ven, que ya se empiezan a formular, ¿no? En primer lugar, la democratización de la familia. Es un concepto que ya está presente documentalmente desde hace casi 20 años y cómo impacta también para esta constitución, estructura social. El segundo es el de la brecha salarial y también algunos retos para la familia, que en eso es algo que en Comparticipación hemos traído mucho y también me gustaría intercambiar contigo. Si tú no, ¿qué es lo que tú has visto al respecto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, digamos, empezando con el concepto de democratización de la familia, es una cosa que en verdad no dice nada, ¿no? Digo, democracia tiene un origen etimológico muy claro, que es demos, kratia, es decir, demos en griego significa
pueblo, y kratos en griego significa poder. Es decir, democracia es un tipo de régimen político en el cual el poder, digamos, político lo ejerce el pueblo. Eso es. No es, o sea que cuando uno dice queremos la democratización de la familia, en verdad no está diciendo nada. Simplemente está haciendo uso de una palabra que está completamente santificada hoy en día. Hoy en día, si vos querés santificar algún concepto, agregale o la palabra social o la palabra democracia. Son las dos grandes palabras que vienen a santificar cualquier tipo de idea. Entonces, queremos santificar un tipo de justicia, la llamamos justicia social. Queremos santificar una nueva estructura familiar que es fruto de la ingeniería social, la vamos a llamar democratización de la familia. Pero, insisto, la democracia es un tipo de régimen político, un tipo de gobierno que no tiene absoluto que ver con la familia. Por empezar, en la familia no hay un pueblo. Es decir, hablar ya de la democratización de la familia incluso es contradictorio. La familia no es un pueblo, en la familia no hay poder político en el sentido de una polis, o sea, digamos, de una agrupación de aldeas y de familias, que eso es una polis, por lo menos en el concepto original, en el concepto griego. Entonces, cuando uno dice la democratización de la familia, ¿qué se supone que significa? Bueno, lo que significa en el fondo, hasta donde yo entiendo, es en verdad la relativización de la familia. Solamente que si la llamamos relativización de la familia, ya no suena tan bonito, ¿no? Digo, ¿qué es la relativización? Bueno, es que en verdad no hay nada fijo, no hay nada que valga más que el otro, es decir, tener papá y mamá vale tanto como tener papá y papá o tener mamá y mamá. Tener un hijo vale tanto como tener un perro, ¿no? Digo, la democratización de la familia también se puede entender como aquellos que renuncian a la idea de tener hijos porque que pueden suplir esas ansias con un perrito, con un gatito. Esto en Europa, por ejemplo, está muy de moda y les llaman incluso los perrijos, sí, porque incluso los humanizan, ¿viste? Está todo esto que es muy horrible para el propio animal. La gente piensa que tratando a un perro como un niño le hacen un favor a su animal, y eso no es así. Los perros son perros y los niños son niños. Los perros no son niños y los niños no son perros. Pero es bajo este concepto de la democratización de la familia, ahora los perros son niños y los niños son perros. Porque los niños adoptados por parejas homosexuales hacen muchas veces las veces de perros. ¿En qué sentido? En el sentido en que la democratización de la familia ha llevado, por ejemplo, a invertir el propio significado social de la institución de la adopción, cuyo sentido es devolver al niño aquello que ha perdido, o sea, papá y mamá, y nunca ha sido ni puede ser su sentido darle una mascota a una pareja que por las cualidades sexuales de esa pareja está imposibilitada para tener un hijo. El matrimonio no ha la adopción no ha tenido lugar como institución porque, digamos, se haya querido cumplir con el sueño de parejas esencialmente estériles a tener un hijo. No, la adopción ha tenido lugar y tiene su pleno sentido en la medida en que un niño sin familia no puede crecer sanamente. Ese es el punto. Un adulto puede no tener hijos, pero un hijo no puede no tener padres. Un adulto puede no tener hijos, pero un hijo no puede no tener padres. Entonces, la adopción es precisamente una institución para restituir a un hijo que ha perdido sus padres la posibilidad de tener papá y mamá, que es de donde viene, de papá y mamá, no viene de mamá y mamá ni de papá y papá. Ahora, bajo el confuso artilugio de la democratización de la familia, todo puede pasar y llegamos a casos extremos, de los cuales ha comentado mucho Pablo Muñoz Iturrieta en Canadá, por ejemplo, que la democratización de la familia lleva ahora a plantear la adopción en grupos, es decir, supongamos una pareja homosexual es muy amiga de otra pareja homosexual, que son amigos de una pareja lesbiana,
y entonces, bueno, rentan un niño, ¿no? O sea, adoptan un niño en calidad de mascota y se lo van pasando cada X cantidad de días. O esta semana la tengo yo, la próxima semana lo tenés vos, y así sucesivamente. Porque nos han trastocado el concepto de familia con esa palabra que bendice todo lo que toca, que es la famosa democratización, ¿no? Así es como lo veo en principio. Claro, es muy interesante esto que mencionas. Me trae a la memoria y también para quienes nos escuchan, algo que sucedió hace 2 años. Sucedió exactamente el mismo día, por eso me llamó mucho la atención. El 1 de mayo de 2018, el mismo día, en el Diario Oficial del Perú se publicó una modificación a la ley familiar, a la ley de familia de esa nación, donde se hablaba sobre la democratización de las familias o un proceso de democratización de las familias. Ese mismo día, en México, en un periódico apareció un editorial, un artículo editorial de quien ahora es la secretaria de Gobernación, en ese momento era senadora electa, Olga Sánchez Cordero, todo el artículo dedicado a la democratización de la familia, de la infancia y de la adolescencia. Y qué curioso, ¿verdad? Que es algo que tú has desarrollado mucho y que creo que es parte de esa necesidad que tú has venido a cubrir, que es evidenciar la coincidencia de un esfuerzo programático, sistemático. No es algo que nazca de la base, no es una demanda social, es un pensamiento del Olimpo, de cómo quiero controlar que sean las cosas en las naciones, ¿no? Entonces, el mismo día, fíjate, en Perú y en México se emiten pues pesos de autoridad, expresiones de autoridad sobre la democratización de la familia. Y te comparto también, y paso a la siguiente pregunta. El equipo de investigación de Comparticipación hizo un análisis bastante interesante, lo vamos a publicar también en las redes, donde identificaban como que tres elementos de quiebre a través de la democratización de la familia, que es la familia, la relación entre sus miembros y cuáles son los roles. Y en síntesis consiste esto, y con esto voy a pasar a la siguiente pregunta. Dicen, lo que identifican en esta investigación, aquí en Comparticipación, es que lo que se modifica son las relaciones entre los individuos, los seres humanos, donde pasamos de un esquema de relaciones de convivencia, ¿sí?, donde el hombre convive con una mujer, de la convivencia surge la procreación y se prolonga en los hijos, donde conviven los hijos con sus padres, y bueno, cuando se genera una comunidad de familias, eso es el Estado, esa es la sociedad que luego se estructura como Estado. Y dice esta investigación, lo que estamos pasando es a proponer una relación de ciudadanos no por convivencia, sino por competencia dialéctica, donde la relación no es para convivir, sino para protegerme de ti. Y todos son derechos, todos son derechos. El niño tiene derechos respecto a sus padres, la mujer respecto al varón. Todos son derechos, pero no te puedes pasar de algo, de la ley, dentro del marco de la ley. El Estado es el nuevo patriarcado, por así decirlo, ¿no? Agustín, esto, ¿cómo tú has visto dos cosas? ¿Has visto que este concepto esté presente en el progresismo feminista? Porque tú eres uno de los grandes exponentes del análisis del feminismo contemporáneo, ¿no? Aunque seas varón y aunque no les guste a ellas, no importa, pero es un hecho. El feminismo, ¿cómo se conecta con esta democratización de la familia y qué coincidencias ves entre unas naciones y otras? Argentina, España, que vives ahora, y otros países. Fíjate que más que democratización, esto es una estatización de la familia, ¿no? Porque en la democracia, digamos, si es el gobierno del pueblo por el pueblo tiene que tener altísimos grados de autonomía respecto del poder político. Si el pueblo está confundido con el poder político, entonces no hay democracia, sino hay totalitarismo. El totalitarismo tiene lugar cuando el Estado absorbe la instancia social. Se confunde el poder político con la sociedad civil.
absorbe a las iglesias, absorbe a las familias, absorbe a los individuos y los formatea de acuerdo a su interés particular. Entonces, esto no es una democratización de la familia, sino que es una estatización de la familia, y por eso se plantean las relaciones dialécticas como vos bien los has indicado recién. Es decir, el conflicto potencial entre sus miembros, entre el padre y los hijos, entre el esposo y la esposa, remite a la protección de una entidad sobre la cual no existe ninguna otra protección, que es el Estado. Es decir, entregamos todo lo que somos a eso que nos va a proteger, que es el Estado, de lo cual llamativamente nadie nos puede, sin embargo, proteger. Lo cual, justamente, uno de los valores democráticos de la familia, y democrático entendido en términos estrictos, en lo que hace a la familia un régimen político, está en proteger a los individuos del poder político. Cuando hablamos de la contribución de la familia a la democracia, debería ser entendida en estos términos. La familia como un cuerpo intermedio que evita la absorción del individuo por el Estado y por lo tanto evita el totalitarismo estatal. Ahora, cuando el Estado le dice a la familia, no, en verdad, ustedes no son más que una suerte de hotel donde, bueno, le van a dar de comer a los niños y lo van a acostar para que se vayan a dormir por la noche, pero hasta acá llegan todas sus funciones, todo lo demás es mío. Ahí la familia pierde esa función política que se reconduce inmediatamente al Estado, que sigue ensanchando sus funciones políticas, justamente, ¿no? Ahora, ¿esto tiene que ver con el feminismo? Por supuesto que tiene que ver con el feminismo. Puntualmente y sobre todo yo diría con el feminismo radical, y pienso en el feminismo radical de los 70 en Estados Unidos, por ejemplo, Kate Millett. Kate Millett fue una de las feministas más importantes del siglo XX. Su libro Política Sexual, publicado en Nueva York en los 70, fue uno de los 10 libros más vendidos del feminismo del siglo XX, y ella pasa a la fama por una frase que dice: lo personal es político. Es una frase que la vamos a ver repetida muchísimo en grafitis, en consignas políticas de los grupos feministas, en debates, en exposiciones, en medios de comunicación, pero bueno, viene de esta autora feminista que se llama Kate Millett. Ella, al decir lo personal es político, abre una puerta que es muy peligrosa, que es precisamente esta. Es la puerta de decir, bueno, todo lo que yo soy en mi persona es un producto y se debe garantizar por una instancia política. La instancia política más importante en el mundo moderno en el cual estamos viviendo es el Estado. El Estado moderno, ¿qué es? El Estado moderno es la organización política más importante que se empieza a formar en el siglo XVI, o sea, ya tiene, digamos, 4 o 5 siglos, y que se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza. Cuando hablamos de Estado, hablamos de una organización que monopoliza el uso de la fuerza en un territorio. Es decir, que ese Estado no le permite a sus ciudadanos defenderse por sí mismos, sino que les dice, no, yo los voy a defender a ustedes. Ahora, ¿en qué los voy a defender? Bueno, ahí está el punto. Digo, ¿cuán interventor es el Estado y cuánto margen de libertad deja ese Estado? Los Estados, cuanto más intervienen en la vida de la sociedad, necesitan usar más la fuerza, porque ese es su instrumento, la fuerza. Si el Estado tiene que intervenir, por ejemplo, en la educación de los niños y empezar a diagramar todo lo que los niños van a tener que aprender en materia sexo y género, por ejemplo, es un Estado que va a necesitar más fuerza, va a necesitar, por ejemplo, más leyes, más ministerios, más burócratas, más disposiciones burocráticas, etc. Y si hay una resistencia, bueno, ese Estado tendrá que enfrentar también con el uso de la fuerza esa resistencia. Entonces, lo personal es político, es una forma de agigantar el Estado. Es la forma de decirle a una persona, bueno, en verdad la relación que vos tenés, por ejemplo, a un padre de familia, la relación que vos tenés con tu esposa no es una relación personal ni íntima, sino que antes de ser una relación personal e íntima es una relación política.
La relación que un hijo tiene con su padre, antes de ser una relación familiar e íntima, es una relación política, porque lo personal es político. Sí. Entonces, si es una relación política, ¿quién tiene que hacerse cargo de regular esa relación? Bueno, lógicamente el político, que es el que maneja la maquinaria de poder, es decir, la maquinaria de fuerza del Estado. Entonces, esto empieza a legitimarse sin lugar a dudas con el feminismo y llega a nuestros días en aquella famosa frase tan ridícula que hoy se está usando contra la iniciativa de PIN parental, que dice, los niños no son propiedad de los padres. Claro, entonces la gente dice, bueno, claro, a ver, el niño no es un objeto, el niño no es una cosa, yo no poseo al niño como yo poseo un teléfono celular, ¿no? O sea, esto no es un niño. Yo no poseo al niño como yo poseo mi automóvil o como yo poseo mi casa, no. Cuando se dice los niños no son propiedad de los padres y los que quieren llevarnos al PIN parental son unos medievales, bueno, eso es un absurdo porque nadie está planteando la cosificación del niño. Lo que se está diciendo es, por la relación familiar que es previa a la relación estatal y es más importante que la relación estatal en cuanto al conocimiento que esa familia tiene de esos niños, conocimiento que no tiene el Estado ni tiene mucho menos el político, entonces esa familia tendría que tener la libertad para escoger qué educación quiere para esos niños. Ahora, la oposición al PIN parental, que siempre son feministas, LGBT y militantes de género, argumentan que no, que en definitiva quien es dueño realmente de ese niño, y ya sí como una cosa y no como una persona, porque los niños están dispuestos como si fuesen, digamos, sujetos impersonales, porque evidentemente el político no conoce a los niños sobre los cuales legisla, hay una impersonalidad en esos niños, esos políticos son los verdaderos dueños de tus niños, ¿no? Eso es lo que están diciendo cuando dicen los padres no son los dueños de los niños, lo que te están diciendo es no, quien es dueño del niño es el Estado. ¿Y qué es el Estado? Bueno, es una máquina de poder. Quien gobierna ese Estado son los políticos, ¿no? Entonces sí, viene de ahí sin lugar a dudas. Claro, es muy interesante porque están confundiendo el derecho patrimonial con el derecho familiar, ¿verdad? Pero están reflejando, finalmente están exhibiendo ese título de propiedad que asume el Estado sobre todo. O sea, el Estado no, un Estado totalitario, un Estado progresista, no se considera al servicio o generado por. Asume que todo es suyo y es nada más cuánto tiempo se tardan los demás en ceder, ¿verdad?, a esta presión de poder. Mencionabas ahorita la relación política entre los miembros de la familia y a mí me gustaría prolongar eso manteniendo la P. Es una relación de poder, ¿verdad? Es una relación de poder, es una relación que los que somos jóvenes con más kilometraje, a mí me gusta decirme así para no decirme que soy mayor, tan mayor, pero los jóvenes con mayor kilometraje que todavía vivimos antes de que cayera el muro de Berlín, y realmente lo vivimos, todavía vivimos incluso una cultura de cinematografía donde eran los buenos capitalistas contra los malos comunistas, etcétera. A nosotros nos tocó vivir lo mismo en estructuras de poder, pero en términos socioeconómicos, ¿verdad? Y de esquemas de producción. Pero es muy curioso, si uno tiene suficiente edad, se da cuenta de que son las mismas agresiones, los mismos reclamos, los mismos agravios, pero trasladado a estructuras de poder que vienen dadas por la biología y la convivencia humana. Pero es lo mismo, antes pobres buenos, ricos malos, ahora mujeres buenas, hombres malos, niños buenos, padres malos, y todo en estructuras de poder. O sea, es básicamente una opresión. Es una opresión en vez... y claro, entonces, en una lógica bizarra, ¿no? O sea, casi kafkiana, reconstruyen, hablando de construir, reconstruyen un esquema de cómo tienen que ser las cosas para que concuerden con mi visión, donde los seres humanos compiten en vez de conviven, ¿no? Donde lo natural sería que yo no deba necesitar a otro ser humano. Y fíjate, sí, fíjate, yo no necesito otro ser humano, y perdón, me viene una intuición, ya te iba a preguntar otra cosa, pero me vino. ¿De dónde viene también que ahora se considere un triunfo
no tener relaciones estables significativas, prolongadas en el tiempo y sin procreación. Claro, porque soy más libre porque dependo menos de otro. Estoy mejor protegido de los compromisos de tener unos hijos. O sea, no me realizo en los hijos, sino que a lo mejor tengo un hijo porque lo necesito, como tengo el carro, tengo el móvil, tengo las vacaciones. O sea, es una lógica, ¿no?, que va hacia allá. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera preguntar aquí en producción si hay alguna pregunta que quieran que veas, identifiques en redes sociales, que vayamos poniendo. Si no, me la pasas por escrito. Y si podemos pasar ahora a algunos de los desafíos para la familia. Voy a compartir contigo, Agustín, también para la audiencia, algunos de los datos que te tocó o nos tocó compartir en Toluca. ¿Te acuerdas? Hace un poco más de un año. Sí, de acuerdo. Exacto. Y poder compartirlo ahorita con la audiencia. ¿Cómo vemos algunos de los desafíos que vemos para la familia y cuál es tu pensamiento al respecto? Recuerdo que, sí, como veías tú, te veía con ojos de plato cuando escuchabas las cifras. Hace un año, Agustín y yo nos conocimos en persona. Digo, obviamente yo ya lo conocía a él no me conocía a mí, pero yo ya lo conocía a él como muchos otros, ¿no? Ahí nos pudimos conocer, coincidimos en un evento en Toluca, Foro de Mentiras Globales, que hizo una gira por todo el país, un reconocimiento a Poder Sonora, que hizo en aquella ocasión la gira nacional, un reconocimiento al Frente Nacional por la Familia, con participación Estado de México y demás organizaciones que lo hicieron posible, que ahorita no tengo, la Unión Nacional de Padres de Familia del Estado de México también, sí, porque digo, hay que darle reconocimiento a quien recuerdo. Cuando estuvimos ahí, me tocó compartir algunos datos sobre los 3 desafíos para la familia. Les quiero compartir algunos datos que hablamos ahí. Resulta que hay una gran contradicción en México, pero son estadísticas que concuerdan con el resto del mundo. Hay una gran contradicción. Si tú le preguntas a las personas, oye, ¿qué es lo más importante para ti?, el 90% te responde como número 1, la familia. Muy por encima de la religión, la política, los amigos, el tiempo libre, las redes sociales o lo que sea. Las personas consideran a la familia como el valor más importante, y esto está estadísticamente demostrado a través de la encuesta mundial de valores que se lleva a cabo año por año. La familia es el valor número 1 para las personas. Ahora bien, hicimos un análisis de cómo había evolucionado estadísticamente la estructura familiar, y en ese caso fue en México entre el terremoto de los 80s y el terremoto de 2017, ¿no? Y nos encontramos esto, que entre la década de los 80 y 2015, en México la población había aumentado en casi un 60%, o sea, somos muchos más mexicanos. Pero el número de matrimonios por año se había reducido en un 2%. Es decir, somos muchos más, pero nos casamos muchos menos. Segundo dato, los jóvenes casados comparado con el número de jóvenes en unión libre. En 1980, de cada 100 jóvenes entre los 15 y 29 años, de cada 100, 33 ya estaban casados. Entre 15 y 29 años. De cada 100, 33 ya estaban casados, y en unión libre solo 7. En el 2015, de cada 100 jóvenes entre 15 y 29 años, estaban casados solo 15 y 18 viven o convivían en unión libre. Eso significa que los jóvenes sí quieren seguir viviendo juntos, pero no confían en el matrimonio, no lo establecen como una relación matrimonial. El número de divorcios. En 1985 hubo en todo México 34,000 divorcios, que equivale estadísticamente más o menos a 7 divorcios por cada 100 bodas en 1980. Por cada 100 parejas que se casaban, había 7 que se divorciaban. Bueno, en el 2015 hubo 123,000 divorcios, que equivalía a que por cada 3 bodas en México había, o hay, ahorita en realidad ya aumentó el porcentaje, una pareja que no continúa la relación matrimonial. Y esta es la estadística que más asombra. ¿Qué duración tenía el matrimonio en el momento del divorcio? En los 80s, casi la mitad de los divorcios, que eran pocos,
se daban entre parejas entre 0 y 5 años de casados, ¿no? La mitad. Y cada vez menos, como si fuera una pirámide, donde los que tenían 20 o más años de casados, pues ni se divorciaban. En el 2015, de cada 3 divorcios, de cada 3 divorcios, uno es de parejas de 20 o más años de casados y es el grupo que más se divorcia. ¿Sí? Entonces, eso, aunado a la baja natalidad, donde también hay estadísticas, pues nos indica que lo que vemos es una tendencia social generalizada de que aumenta la población todavía, lo cual no necesariamente es malo. Depende, es más de distribución que de cantidad de población y de hábitos de consumo que de cantidad de población, pero eso sería otro tema. Somos más, nos casamos menos, los jóvenes no acceden al matrimonio, prefieren quedarse en unión libre, los que se casan se divorcian más y los que más se divorcian son los que tienen más años de casados. ¿Sí? Esto no es una pregunta, esto es algo para la audiencia. Quería también aprovechar para compartir estos datos que investigamos en Comparticipación. Y ahora sí, Agustín, perdón, te regreso a la palabra para que me puedas compartir qué es lo que tú piensas al respecto a partir de estos datos, que son datos estadísticos, son datos duros, no son opiniones, y cómo confluye este esfuerzo sistemático de modificación o de control del Estado sobre la sociedad con esta tendencia que vemos. ¿Qué es causa y qué es efecto? ¿Cómo se relaciona? Voy a ir viendo también qué preguntas hay viendo. Te escuchamos, Agustín. Sí, a ver, es una pregunta súper compleja, ¿no? Que merecería un estudio bastante cuidadoso. Yo plantearía algunas hipótesis más bien. Yo creo que, digamos, el desmoronamiento de la familia es concomitante, es decir, viene de la mano de una sociedad cada vez más adolescente. Adolescente no en su edad necesariamente, sino adolescente en el tipo de vida y en el tipo de ética que esa sociedad mantiene. La ética, digamos, que dominaba en el mundo occidental de, por ejemplo, digamos, mediados del siglo pasado, era una ética basada en la producción, en el ahorro, en el trabajo duro, en la vocación, en la responsabilidad individual, y esa ética por distintos factores, entre los cuales obviamente pesa muchísimo el rol del Estado, el rol interventor del Estado, esa ética, incluso por algunos mecanismos, fíjate vos, estoy acordándome de un sociólogo muy bueno de Estados Unidos, que se llamaba Daniel Bell, tiene un libro fantástico que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, incluso por la incorporación, por ejemplo, del crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito, ya empieza a estropearse toda una forma de vida, toda una manera de ver el mundo, incluso en las transacciones, digo, donde antes había que producir para consumir, ahora hay que consumir para después ver si podés generar el dinero para pagar lo que ya has consumido. Así es. Y cuando encima el Estado interviene y dice, no, bueno, en verdad tampoco hace falta que pidas un crédito, sino que yo con un subsidio te lo voy a regalar, porque es un derecho, y todos tenemos el derecho y la obligación a gozar en esta nueva ética. Digo, antes la obligación era a trabajar. Hoy la obligación de esta nueva ética es una ética del goce. Estamos todos obligados a gozar. Si no gozás, bueno, sos un tipo raro, ¿no? Y cuando digo gozar no me estoy refiriendo a comer un plato de comida que te guste, me estoy refiriendo a gozar, a consumir desmedidamente lo último de la tecnología que puede existir, estar desesperado por las novedades, estar desesperado por las experiencias. Hoy fíjate, hay una obligación en los jóvenes prácticamente de que si no experimentás, no conoces, ¿no? Entonces parece que, no sé, yo tengo que experimentar con drogas para conocer qué es una droga. O que, por ejemplo, yo tengo que experimentar la homosexualidad para saber si yo soy heterosexual o no. Esto que parece gracioso es tristemente real. Digo, hay un montón de jóvenes que me escriben muchísimo por redes sociales, no puedo ver todos los mensajes, pero muchos de ellos sí, y me comentan que esto está muy de moda, por ejemplo, en Argentina, la idea de que si no probás con un hombre siendo hombre, entonces no sabes si realmente te gusta la mujer. Porque macho es el que probó y volvió, ¿no? Un poco esa es la lógica. Entonces, en esta sociedad donde incluso aparece un Estado que directamente te dice, bueno, no, ni siquiera te endeudes con un crédito, yo te lo regalo, te vuelven un niño.
O sea, el Estado se convierte, como vos lo dijiste recién, en un padre inmenso. Y vos, a ver, ¿qué niño quiere tener hijos? Ningún niño, ningún adolescente quiere tener hijos. ¿Qué adolescente quiere compromiso para toda la vida con su esposa o con su pareja? Bueno, no, ningún adolescente quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque mentalmente no está listo. Y ahora ocurre que vivimos en una sociedad que permanece en la mentalidad adolescente independientemente de las edades. Es decir, tenemos, qué sé yo, gente de 40 años que vive como si tuviese 15 años. Tenemos incluso gente de 50 años que viven como si tuviesen 15 años, en todos los sentidos. No en el sentido solamente de la irresponsabilidad, de no poder formar una familia, en el sentido, bueno, también en el sentido, digamos, de no poder trabajar, de no querer trabajar, de no saber cómo trabajar, de no poder poner el despertador a una cierta hora para ir a buscar trabajo, bueno, pues tenés un Estado que te lo cubre. Entonces, por supuesto que el Estado ha tenido, digamos, un peso enorme en lo que es la decadencia de la familia, y esa decadencia no por nada se registra sobre todo en en los mal llamados estados de bienestar. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Cuando uno va a ver el estado de la familia en países como donde yo estoy ahora, en España, la familia está desintegrada. Y esto, digamos, tiene consecuencias incluso económicas y demográficas, como por ejemplo la tasa de natalidad bajísima que se registra en España, que si mal no recuerdo está en 1.1. Entonces, sí, vos vas por la calle, no ves niños, puros ancianos, no ves parejas, ni siquiera los homosexuales se casan. O sea, bueno, en general cuando se legaliza el matrimonio homosexual no incurren después en matrimonio porque lo único que les interesaba era la ley, no el hecho de casarse. Esto pasa también en Argentina, ha pasado en el primer lugar del mundo donde se legalizó, que si mal no recuerdo era Finlandia, y esto pasa en todos los sitios, que los homosexuales parece que tienen una urgencia por casarse, pero después cuando se legaliza el matrimonio homosexual, después ni siquiera se casan, ¿no? Entonces, el Estado sí, efectivamente ha tenido que ver en quebrar una ética de la productividad, del trabajo, de la responsabilidad, por una ética del parasitismo, del consumismo, del facilismo, la ética de la dádiva, la ética de yo puedo tener un bienestar independientemente de cómo me comporte, independientemente de cuánto produzca, independientemente de cuán responsable sea de mi propia vida. Eso se traslada lógicamente a una vida que se basa simplemente en consumir hasta morir, ¿no? Y entonces una vida así no pretende dejar ninguna huella, no pretende dejar ningún legado a este mundo, no le interesa dejar una descendencia, no le interesa mantener nada estable, porque hay otro tema que es la dimensión económica de la familia, que la familia tiene una dimensión económica en cuanto a que es un esfuerzo económico mancomunado entre dos personas que se quieren, entre la mujer y el hombre, que ponen en comunión sus trabajos, ponen en común sus trabajos para poder alquilar una casa, un departamento, para poder hacer las compras en el supermercado, para poder mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, hoy eso es antieconómico en verdad. ¿Cómo yo voy a tener que juntarme con una mujer para poner en común nuestros ahorros, para que nuestros ahorros terminen siendo absorbidos por el colegio del nene, por el seguro médico del nene, por los divertimentos del nene, por irme de vacaciones y ya no solamente pagar mi vuelo y mi hotel y mi playa, sino pagar la playa de mis hijos, de mi esposa? No, para eso me quedo soltero de por vida. Y cuando tenga mis necesidades sexuales, bueno, para eso está el poliamor, ¿no? Y para eso está esto de, no sé, la onda swinger y toda esta cosa, digamos, que también ha venido muy de la mano con la revolución sexual. Así es. Sí, está muy interesante reflexionar cómo ha ido específicamente cambiando España. Yo vivía en España de joven, y es otra España. Yo tengo para mí un gran dolor, la verdad es que me pesa mucho. Yo digo que a mí todavía me tocó conocer España con españoles, y que ya nadie la va a ver. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible que se revierta el invierno demográfico de España. Nunca se ha visto que con una tasa de natalidad de 1.1 después se logre revertir.
Entonces es nada más cuestión de ver, salvo que suceda algo extraordinario, ojalá que sí, obviamente lo deseamos todos los países que tenemos un vínculo cultural, histórico, afectivo tan importante con España, ojalá que de alguna manera se diera la vuelta, pero no se va a ver. No parece que se vea, ¿no? Y aquí me vienen también dos palabras, son conceptos filosóficos, la inmanencia y la trascendencia, como hemos pasado donde las personas trascendían a través de otro, a ser inmanente, donde decir, yo no es verdad que tengo que tener un hijo para realizarme, ¿va? Lo que va a suceder, porque eso es descriptivo, es que o sea, todo terminará en ti, ese es el punto. O sea, va a terminar hasta donde termines tú, ¿no? Y eso es a lo que lleva. Tenemos dos preguntas, las podemos aquí comentar. La primera... Si puedo agregar algo. Por supuesto, por favor, perdón. Algo porque está súper interesante lo que has dicho, y vos fíjate cómo en las ideologías actuales, que ya ni siquiera son ideologías conscientes, son formas de ver el mundo que han impregnado la totalidad de lo social, o sea, toda la gente está impregnada ya con esta lógica. No solamente esta gente no puede trascender en el sentido de dejar un legado, sino que tampoco tiene la forma de hacerse cargo de dónde viene. Somos individuos sin pasado y sin futuro. Este es el famoso tatuaje Carpe Diem, ¿no? Que por lo menos en mi época estaba súper de moda. Sí. Querías hacerte un tatuaje, porque también, digamos, es casi... Fíjate qué efímero que se ha vuelto todo, entre paréntesis, fíjate qué efímero que se ha vuelto todo, que incluso el tatuaje que se suponía que era algo permanente, incluso hoy ya se puede borrar, ¿no? O sea, ya ni siquiera un tatuaje es algo que realmente puede quedar en vos. A mí no me gustan los tatuajes, pero recuerdo que en mi época ya todos andaban con su tatuaje que decía Carpe Diem, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿y por qué te pones eso? No, porque hay que vivir el momento, no hay que pensar ni en mañana ni en ayer. Bueno, es lo que vos estás comentando, y esto es lo que hoy pulula en la forma de no solamente la indiferencia radical sobre el futuro y sobre el futuro después de que uno ya no esté, como lo marcabas vos, sino además una indiferencia total y más aún, más que indiferencia, una negación del pasado. Sí. Está la idea, hemos trasladado la idea de la evolución tecnológica a la moral, a la evolución de nuestras instituciones políticas, a la evolución de nuestros vínculos sociales. Todo lo viejo es malo, todo lo bueno, todo lo nuevo es bueno, ¿no? Es como el iPhone, es decir, el iPhone, qué sé yo, 6 era una maravilla, sí, era una maravilla el año que salió. Si hoy ves un iPhone 6, decís, esto es una porquería. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya estamos por el iPhone, no sé, 11, 12, por ahí, entonces este es mucho mejor. ¿Y por qué es mucho mejor? Porque es más nuevo. Sí. Yo a veces hago un juego donde digo, bueno, mira, vamos a hacer un juego para mostrarte que esto que se puede registrar efectivamente en el mundo de la tecnología, en el mundo de las ideas, de las relaciones sociales, de las instituciones políticas, no se cumple necesariamente. Vamos a poner el ejemplo tanto para vos como para la audiencia, ¿no? Si yo les digo a ustedes, les voy a regalar un teléfono celular, tengo dos opciones atrás de mi espalda, ¿no? Y ustedes tienen que elegir una de las dos. Y yo les doy solamente un dato. Un teléfono es del año 2020 y el otro teléfono es del año 2008. Bueno, ¿ustedes qué dirían? ¿Vos cuál escogerías? Sí, el 2020. ¿Por qué? Porque es el único dato que tienes. Porque es el único dato que tenés y porque la evolución tecnológica va conforme el paso del tiempo, siempre en ascenso. Ahora, si yo te digo, bueno, a ver, te voy a regalar un libro, tengo dos libros, uno es del 2020 y otro es del 2008, vamos a usar los mismos años. Y ahí ya ese dato ya no te sirve demasiado. Y más aún, si yo te digo, te voy a regalar un libro, uno es del año, no sé, uno es de la década del 30 del siglo pasado y otro es del siglo IV antes de Cristo. Y vos decís, bueno, si tengo que elegir conforme a el tiempo, porque lo nuevo siempre es mejor, y elijo el de la década del 20 o del 30, quizás el libro sea Mi lucha de Adolf Hitler.
Y quizás el libro del siglo 3 o 4 antes de Cristo sea la Política de Aristóteles. Entonces, fíjate vos cómo no es cierto que en el mundo de las ideas haya una progresión lineal como lo hay en la tecnología. Ahora, la ética que hoy domina, la ideología que hoy domina, nos dice que todo lo nuevo es mejor. Si la familia homosexual es la familia nueva y democrática, va a ser entonces mejor que la vieja familia heteropatriarcal y opresora. Vamos a decir que si el feminismo es un movimiento nuevo, va a ser mucho mejor, por ejemplo, que los postulados del cristianismo, porque el cristianismo es algo viejo. Y vamos a llevarlo al individuo ahora. El individuo va a decir, bueno, esto que mi padre me ha legado a mí como costumbre, como tradición, como creencia, como cultura, como forma de ver el mundo, y esto ya tiene, no sé, ¿cuántas décadas? ¿3 décadas? ¿4 décadas? ¿5 décadas? No, esto es una cosa obsoleta, es una cosa vetusta, es una cosa casi medieval. No, yo tengo que hacerle caso a los maestros de la farándula, que son los que me educan hoy por la televisión y por Netflix, ¿no? Que son los que me cantan la última canción que pasa de moda al mes siguiente, pero bueno, siempre hay una nueva canción para escuchar. Entonces, vivimos en esto, en un mundo que se agota en el presente, en el aquí y ahora. Y esto está celebrado constantemente por la juventud en sus redes sociales. Digo, la red social siempre con estas frases muy armaditas, celebran la idea de no te preocupes ni por ayer ni por mañana, tenés que vivir hoy. Y así se te va a ir pasando la vida y vas a terminar, como vos bien dijiste, en una vida totalmente inmanente, que no ha trascendido absolutamente nada y que no ha hecho caso de toda esa riqueza cultural que podría haber heredado de sus padres, de sus abuelos y de todas las generaciones que estuvieron por detrás de esta persona, ¿no? Sí. Y ahora yo quiero prolongar esto que estás mencionando con otra reflexión y creo que me toca mucho a mí, y lo digo por la diferencia también de edad y de generación. Hay que hacernos cargo. La última frase que decías es ese abandono de lo que debería de verse como riqueza de padres, abuelos, etcétera. Pero lo que dicen las estadísticas que mencionaba hace un rato es que los que tienen mayor inestabilidad matrimonial son los que tienen 20 o más años de casado, por ejemplo en México. Es decir, ¿qué le estamos dando mi generación a la nueva generación? Es decir, ¿cómo le puedo pedir yo a un joven de 15, 20 años que confíe si ve que sus padres, sus tíos, sus padrinos, todo lo que viven son infidelidades o desconfianza, desprecio, insultos, y también en vez de ser un modelo, ellos se reducen a un estado de inmadurez? O sea, hay algo donde esta conversación tiene que ser para los jóvenes que nos escuchen, o quienes escuchen esto que estamos diciendo no es una conversación de señalamiento o de descalificación. Al contrario, es un reto para ustedes de que les toca a ustedes ser mejores que lo que les están heredando. Les toca a ustedes, si quieren rescatar a la sociedad, les toca a ustedes y tener un pensamiento crítico. ¿Realmente estoy siendo libre si replico patrones donde me voy a quedar solo? Porque eso es lo que va a suceder. Voy a ser feliz haciendo un patrón donde a fuerza de no necesitar a nada y a nadie, voy a morir solo. ¿O me voy a cuestionar y voy a empezar a hablar con honestidad de generación a generación de, a ver, ya no es nada más porque me lo dices tú o porque te lo impongo yo. Explícame o vamos a reflexionar sobre sexualidad. Reflexionemos sobre la relación entre sexualidad, erotismo y matrimonio, porque no están desconectados. O sea, ¿qué relación tiene? Relacionemos nuevamente amor, placer, erotismo, sexualidad, matrimonio, procreación, familia y hogar. Todo esto, vamos a volverle a buscar un hilo conductor donde volvamos a establecer de una generación a otra cómo todavía podemos rescatarnos y de veras decirles a los jóvenes, tienen razón en quejarse de muchas cosas, pero el punto es que si replican el error que están heredando, ustedes van a sufrir doblemente ese error, ¿no? Es algo para que toda esta conversación no sea de señalamiento, descalificación de generaciones, sino una propuesta de cómo puede ser mejor. Sí, Agustín, ibas a mencionar. Perdón,
Perdón, sí, quiero solamente reforzar aún más ese punto, pues es espectacular lo que vos estás diciendo, y es que incluso históricamente así es como está registrado, es decir, la famosa revolución sexual es una revolución que vivió la generación de mis padres, por ejemplo, Así es. y lo que está viviendo hoy el mundo es un mundo gobernado por la generación que vivió la revolución sexual. La revolución sexual es de la década del 60, es la década del 60, cuando pegan libros como por ejemplo La Revolución Sexual de Wilhelm Reich, cuando pegan libros como Eros y Civilización de Herbert Marcuse, cuando aparece el freudomarxismo, cuando se registran los movimientos políticos sexuales de mayo del 68, por ejemplo, que se replican no solamente, no es algo que aparece solo en España, aparece en Estados Unidos, aparece en México, aparece en Argentina, aparece en Inglaterra, aparece en prácticamente todo Occidente, y la generación que efectivamente ya viene con estas ideas de inmanencia tan disolventes, ultra individualistas en el mal sentido de la palabra, ultrahedonistas y ultranihilistas, es la generación de nuestros padres. Entonces es cierto, nosotros en verdad hemos aprendido las pautas de una generación que vino con este problema. Y es cierto que no somos plenamente responsables, la gente de mi generación, yo soy del 89, por ejemplo. Mis padres son de los 60. No somos medio, responsables nosotros plenamente, sino que somos la consecuencia ya de una estructura generacional que ya se complicó con estas cosas. Ahora, es cierto, ahora nuestra misión es tratar de volver a poner en orden lo que fue aniquilado, ¿no? O lo que fue desordenado de alguna manera. Así es, así es. Hay dos preguntas, las voy a mencionar, las podemos responder entre ambos, si te parece bien, o sea, sí, como vamos viendo. Claro. La primera, Katakuyami, ¿cuáles son los excesos sexuales? La segunda, de Mariana, ¿cómo vamos a estar a favor del PIN parental si México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente? Tercera pregunta, de José Enrique Guzmán, a los tres amigos, ¿qué efecto o implicación tiene la defensa de la vida y la familia como derechos humanos en la existencia y garantía de los demás derechos humanos de la sociedad? Educación, salud, trabajo, etcétera, y en el respeto a la dignidad humana de cada persona en cualquier etapa de la vida. Son tres preguntas que cada una podría dar para una hora por sí misma. Vamos a ver cómo las sintetizamos. La primera, sobre qué son los excesos sexuales, es una pregunta pues asociada directamente y no a lo que estamos hablando. ¿Quieres tú comentar algo? ¿Quieres que comente yo? Yo supongo que no es un tema en el cual yo tenga formación. Yo supongo que es un tema más propiamente psicológico, psiquiátrico. Podría hablar un poco de parafilias, por ejemplo, como conductas sexuales que no son normales y psicológicamente. Sí. Podemos pensar en, obviamente, casos muy extremos, ¿no? La zoofilia, la necrofilia, el incesto. Pero yo creo que los excesos en el terreno de la sexualidad, sin ser un experto, yo no soy un sexólogo, supongo que también vienen de la mano con otros tipos de vinculación que implican, por ejemplo, el daño físico, que eso ya no sé si está registrado o no como parafilia, pero donde hay daño físico para provocar placer sexual, supongo que hay una relación que no es demasiado sana, o por lo menos no es una relación que yo quisiera para mí, sí. La de estar con una persona que me esté pidiendo que la azote, por ejemplo, ¿no? Pero como te digo, no es un tema que yo realmente pueda hablar mucho sobre esto. Sí, mira, yo como antropólogo también voy a comentar algo. Te digo, estas tres preguntas, me viene a mí algo en relación con esto, como filósofo con especialidad en antropología, ¿no? En efecto, hay dos formas de aproximarse, uno desde el punto de vista clínico, pero desde el punto de vista antropológico, esta es la reflexión que a mí me vendría. ¿Qué es un exceso sexual? Tendríamos que preguntar primero, previamente, a ver, ¿y para ti la sexualidad va relacionada con verte a ti mismo o a ti misma, en el caso de que quien lo pregunte sea una mujer? Muchas veces las mujeres son objetos sexuales, la sociedad, la mercadotecnia, los abusos, las violaciones, las llevan a una espiral de no reconocerse amadas, valiosas por sí mismas, como seres humanos, no se ven como alguien. Dicen, la única forma de que me volteen a ver
es que yo me presente como una cosa, como un estímulo erótico. Sé que no es directamente la pregunta, pero quisiera hacer una reflexión sobre eso, porque eso sí lo veo relacionado con lo que hemos hablado a lo largo de esta hora. Vivimos en una erotización de cosificación, y un exceso sexual en general va a ser aquel donde desconectas el placer erótico de tu ser alguien digno, valioso, que es capaz de amar y que merece ser amado, como base, porque eso incluso en una relación conyugal de esposos también marca los excesos. Hay violaciones, puede haber violaciones al interno de un matrimonio, aunque sean cónyuges. ¿Por qué? Sí. Una violación es un exceso sexual dentro o fuera del matrimonio, ¿sí? Si no hay una relación entre tú eres alguien y yo soy alguien, y el acto erótico es un acto de seres humanos, de personas. Entonces, es también una invitación, es algo que además traigo, no puedo ahorita divulgar todo, pero también a través de mensajes que recibimos, etcétera, veo en adolescentes pues un error que hemos cometido los adultos de permitir que la educación sexual integral se convierta en una educación para los estímulos eróticos y para convertirlos a ustedes jóvenes en puro instinto, pura genitalidad, en vez de ser personas capaces de verle un sentido de relación trascendente al erotismo conectado con la sexualidad, el amor, la familia, etc. Digo, esto es lo primero, lo que yo quería complementar, que no es estrictamente hablando técnico, pero sí, que los jóvenes aprendan a verse capaces de amar y ser amados. Es que los excesos, digamos, vienen, supongo yo, cuando efectivamente uno no puede ver a la otra persona sino como un pedazo de carne, ¿no? Exacto. Y lo que vemos, vemos mucho... Sí. Como un pedazo de carne, como si fuera una presa, como si fuera una carnada. Exacto. Exactamente. Como si fuese una presa, uno sale de cacería y bueno, tiene que poder conseguir su animal, ¿no? Entonces, eso, digo, el ser humano tiene una dimensión animal, obviamente. Sí, bueno, claro. No somos dioses, tenemos una dimensión que es animal, pero nuestro ser personal es un ser espiritual. Y ahí es donde la sexualidad ha sido reducida, efectivamente, creo yo, a simplemente puro instinto animal, y como no somos animales al 100%, digamos, eso termina haciendo daño, ¿no? Termina haciendo mucho daño. Y esto se ve, yo lo veo muy, muy reflejado en las modas hoy de las redes sociales. Pensaba mientras te escuchaba a vos hacer tu comentario sobre esto, pensaba en tantas cuentas de tantas mujeres cuyo pasatiempo favorito se ve que es sacarse fotos, digamos, con ropa interior o con una bikini, y donde prácticamente es como una vidriera de un centro comercial, ¿no? Uno entra a estas cuentas, es como, bueno, voy a una carnicería, ¿no? Y tengo que seleccionar en la carnicería a ver qué pedazo de carne está mejor. Entonces el carnicero pone los trozos de carne que mejor se ven, digamos, en la parte de la vitrina, para que uno se tiente y diga qué buena carne que venden acá. Bueno, hoy Instagram de alguna forma es eso, ¿no? Es una carnicería humana donde, bueno, quien muestre mejor la cola o quien muestre mejor las tetas, es quien va a tener más likes, más seguidores, más estatus en ese mundillo de las redes sociales, y que desde luego también cuidado que se puede traducir en riqueza económica. Digo, porque ahí vienen las marcas, bueno, quiero poner dinero para que me promociones esto o aquello, o bien incluso hombres que vienen directamente a comprar la mercadería. Bueno, yo tengo este dinero, te invito a un viaje a Cancún, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente uno hace las veces de un trozo de carne, y donde quizás la relación sexual en cuanto a su acto no es excesivo, porque o no hay violencia o no hay violación, pero en algún sentido quizás más simbólico, más espiritual, no deja de ser, digamos, la instrumentalización y el consumo de un pedazo de carne, ¿no? Así es.
La siguiente pregunta, ¿cómo podemos estar a favor del PIN parental si México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente? Lo dice como reclamo, no como pregunta. O sea, dice, es imposible que apoyemos el PIN parental si vemos que existe el embarazo adolescente. Comentemos. Primero tú, Agustín. Bueno, a ver, yo creo que ahí está implícita una conexión lógica que no es cierta. Donde está, a ver, lo que está implícito en ese razonamiento es que el PIN parental va a incrementar el embarazo adolescente porque supongo yo que esta persona supone a su vez que los padres no van a querer que a los niños les enseñen, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Yo diría, bueno, eso es un error, porque México, que no tiene PIN parental, tiene índices escandalosos de embarazo adolescente. O sea que desde el vamos no se puede afirmar que el PIN parental vaya a traer más embarazo adolescente en un país que tiene mucho embarazo adolescente y que no tiene PIN parental. O sea, ahí ya hay un error lógico desde el vamos. Probablemente lo que la gente que haría uso del PIN parental está escandalizándose por otras cuestiones, por cuestiones como la sexualización temprana del niño, y estamos hablando de embarazo adolescente, pero la educación sexual integral está pensada para niños desde los 5 y 6 años. Entonces, yo supongo que los padres de familia en México que quieren PIN parental es para evitar, por ejemplo, que a su niño de 6 años lo enseñen a cómo masturbarse. O, por ejemplo, porque no quieren que le muestren a su niña de 7 años pornografía en el colegio. O, por ejemplo, porque no querrán que a su niño de 9 años les digan qué maravilloso que es que mantenga una relación anal con un amiguito suyo. Cosas que en Argentina se han dado, por ejemplo. O, por ejemplo, quizás lo que no quieran que pase las personas que están a favor del PIN parental es que a tu niño de 5 años lo disfracen de princesa, como ha pasado en un jardín de infantes y en varios jardines de infantes, sí, y kindergartens en Argentina. Entonces, el problema no es si el método anticonceptivo sí o si el método anticonceptivo no. Si fuese simplemente un tema de queremos evitar que a los adolescentes se les enseñe cómo usar un preservativo, yo no creo que el PIN parental sea hoy un reclamo de las magnitudes que está tomando en México y también en España. Si fuese simplemente por la anticoncepción enseñada a adolescentes, no creo que los padres de familia vayan a poner el grito en el cielo por eso. Los problemas son sobre todo de hipersexualización en la niñez y de homosexualización e introducción forzosa de la ideología de género, que es lo que podría evitar el PIN parental y que probablemente esa hipersexualización desde muy chiquito también esté vinculada con el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, una de cal y una de arena. Te enseño cómo a ponerte un preservativo, pero te enseño al mismo tiempo que tenés que ser un conejo desde apenas tengas tu primera erección, ¿no? Entonces, digamos, es hasta internamente contradictoria la ideología de género en la educación sexual integral, porque te enseña una cosa y te la desenseña con la otra manera. Así que yo creo que esa pregunta, digamos, tiene muchos problemas internos. Así es, y se asocia, Agustín, con algo que ya comentaste antes también, y que comentábamos, la estatización, que es el control del Estado sobre el ciudadano. Al final, el PIN parental es una forma de ejercer un derecho. Puede haber otras, O sea, el PIN parental no es la única forma de ejercer el derecho de educar en libertad sin imposiciones del gobierno, que eso es lo que está a la base. Lo que está a la base es el derecho que tenemos los ciudadanos para elegir libremente cómo queremos educar y que el Estado nos ayude. En vez de que sea el Estado el que nos imponga y nosotros seamos sus esclavos o peones, ¿verdad? Que ha sido buena parte de la conversación que hemos tenido hoy. O sea, el PIN parental no es la educación sexual sí o no. El PIN parental es el gobierno me impone su educación sexual o más bien el gobierno me ayuda, porque se tiene que dar la educación sexual, no va... Porque si no se da, la da la pornografía. Es decir, no te preocupes, Mariana, tiene que haber y va a haber educación sexual porque la educación sexual ahorita la está dando la pornografía. Entonces, todos queremos la educación sexual. Aquí la pregunta es que por tu bien y por el bien de todos, necesitamos que no sea el gobierno el que imponga, sino que los ciudadanos tengamos libertades en el ejercicio del derecho a educar, ¿no? Que fue lo que comentó Agustín, pues durante buena parte de la conversación.
si no les gusta el PIN parental, habría otra fórmula mucho más revolucionaria, por ejemplo, como es el sistema de vouchers, Por en el ejemplo. cual el Estado, claro, el Estado sigue financiando la educación, pero en vez de financiar la oferta, financia la demanda. Es decir, no financia al colegio directamente, sino que financia a los padres de familia con unos boletos, con unos vouchers, para que Claro, los padres de familia, independientemente de su situación socioeconómica, claro. puedan escoger a qué colegio van a mandar a su hijo. Entonces, los Exacto. colegios que, por ejemplo, enseñen a los niños de 6 años cómo se tienen que masturbar, bueno, a menos que haya muchos padres en México que quieran mandar a sus niños ahí, no van a recibir sus vouchers. Y si no Exacto. reciben sus vouchers, ese colegio va a quebrar, no va a poder seguir en el mercado. Entonces vos llevás la lógica del mercado al campo de la educación, dándole libertad de elegir a los padres de familia. Y esa sería una alternativa, por ejemplo, al PIN parental, que mantendría además lo que está en la base del PIN parental, que es la libertad de elegir. Así es, la libertad sin imposiciones del gobierno. La siguiente pregunta es una pregunta importante, por eso sí la quiero tomar. ¿Qué efecto e implicación tiene la defensa de la vida y la familia, que son derechos humanos, en la existencia y garantía de los demás derechos humanos? Educación, salud, trabajo, etcétera. Es de José Enrique Guzmán, que además José Enrique Guzmán ahorita se presentó como candidato a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Entonces es un tema que él tiene muy sensible y que le puede ayudar mucho lo que tú comentes. Excelente. Mira, a ver, hay una relación primero que nada lógica, ¿no? Es decir, si yo no defiendo el derecho humano a la vida, ¿cómo puedo defender el derecho humano a la salud, por ejemplo? Exacto. Digo, ¿es Obvio. un cadáver tiene problemas de salud? No, un cadáver ya no tiene salud, ¿no? O sea, yo puedo estar en contra del derecho humano a la vida y estar a favor de los derechos educativos. Bueno, sería medio raro también, porque un cadáver no va a la escuela, ¿no? Entonces, otra vez, acá hay una relación lógica, y esa lógica nos dice que para tener derechos humanos, el ser humano tiene que estar vivo. Para tener derechos humanos reales, digo, o sea, ejercibles por ese ser humano tiene que estar vivo. Si no está vivo, entonces no hay derecho humano que valga realmente. Luego, podemos sí pensar, bueno, está el derecho a no profanar a los muertos, por ejemplo. Pero eso es un derecho que está pensado no por el cuerpo que está muerto, pero por la sociedad que está viva, ¿no? Entonces, yo te diría que primero eso es muy importante, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy a favor de los derechos humanos, de la libertad, pero no soy pro vida. Digo, así los cadáveres son libres, digamos, ¿no? Entonces, primero que nada, marcar eso. La base de todo derecho es estar vivo. Si no estás vivo, no tiene ningún sentido que defiendas ningún derecho de nadie. O, digamos, que digas que los cadáveres tienen derechos, porque eso no es así. Ahora, en segundo término, el término de la familia, cómo se conectan con el resto de los derechos humanos, yo te diría lo siguiente. A ver, la familia tiene funciones en la sociedad. Tiene funciones económicas, es decir, la especie humana no es autosuficiente, sino hasta bastante crecida, a diferencia de un mosquito. Un mosquito nace y ahí nomás se emancipa de su madre, vamos a llamarlo así, y va y ya puede ir a picar a alguien y hacerse de su propia sangre, ¿no? Entonces ya está. Ahora no, el ser humano, no somos mosquitos, el niño cuando nace necesita vivir con los padres porque no tiene independencia económica, es decir, no se puede dar a sí mismo su alimento, no se puede dar a sí mismo, no puede salir a cazar, no puede salir a recolectar, no puede salir a trabajar. Entonces, ¿qué necesita? Adultos que lo cuiden. Y eso es una función de la familia. La familia tiene otra función, que es la función de socialización. La socialización es un concepto sociológico. Socialización significa aprender a vivir en sociedad. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué es eso de aprender a vivir en sociedad? Yo lo puedo aprender cuando yo tenga, no sé, cuando yo sea grande. Cuando yo sea grande puedo aprender a vivir en sociedad. No, no es así. El hombre, el ser humano, es un animal social. A tal punto que en aquellos casos muy extraños, pero que han ocurrido en la historia, de niños que por alguna razón se han perdido o han nacido, por ejemplo, en un bosque o en una selva, estilo Tarzán, digamos,
y han sobrevivido porque han recibido el soporte de otros animales. Hay un caso muy interesante del siglo XVIII en Francia, por ejemplo, que me estoy acordando ahora. Cuando ese niño es encontrado finalmente por una comunidad humana, en el caso, por ejemplo, de este niño del siglo XVIII en Francia, Sí. ya tenía algo así como 7 u 8 años y él nunca fue capaz de aprender el uso correcto del lenguaje, el uso correcto de las normas sociales, no entendía ni nunca pudo entender por qué tenía que estar vestido, nunca pudo entender en qué consistían los buenos modales, la forma de vincularse amablemente con los demás, nunca llegó a hablar fluidamente. Y eso porque durante sus 7 primeros años de vida no fue socializado por un grupo humano. Entonces, la familia socializa al niño, la familia alimenta al niño y la familia además tiene un rol en la configuración psicológica de los niños a través del afecto. Es decir, un niño no puede estar como una bestia encerrada en una jaula a la cual se le tira alimento para que no se muera y después un buen día sale a la vida. No. ¿Por qué? Porque va a tener problemas psicológicos gravísimos. ¿Por qué? Digamos, por ejemplo, con los niños de los orfanatos, que suelen tener más problemas psicológicos de grandes que los niños que han sido criados en familias. ¿Por qué razón? Bueno, porque no han recibido el afecto que les configura psicológicamente, que les desarrolla su autoestima, su sentido de la dignidad personal y otras cuestiones más, que eso viene del calor humano de los padres, de la familia. Claro. Entonces, el derecho humano a la familia es un derecho humano que protege la socialización de los individuos, que protege la alimentación y, digamos, la indumentaria y la protección bajo una vivienda, que es lo que da económicamente de la familia, y además protege la estructuración psicológica sana del niño. Entonces, claro, si yo digo, yo estoy a favor del derecho a la salud, pero no estoy a favor del derecho a la familia, bueno, eso es un problema, porque la familia, al estructurar psicológicamente en un sentido sano a los niños, las buenas familias, ¿no? Porque después están, obviamente, familias disfuncionales, que precisamente porque no funcionan como familia, terminan generando problemas psicológicos y sociológicos a los niños. Entonces, yo no puedo estar a favor del derecho humano a la salud, al derecho humano a la alimentación, al derecho humano a la vivienda, al derecho humano a la educación, si no estoy a favor del derecho humano a la familia, que es la raíz de la educación, de la vivienda, de la salud, de la alimentación, ¿no? A menos que yo todo eso se lo quiera regalar como funciones al Estado. Y diga, no, en verdad la familia ya no va a tener más estas funciones, sino que va a ser el Estado el que te va a alimentar, vestir, resguardecer, digamos, bajo un techo, ponerte bajo un techo, educarte, darte salud, socializarte. Bueno, y eso es un peligro, porque eso es un Estado, otra vez, totalitario, que por definición violenta el derecho a la libertad, y el derecho a la libertad es un derecho humano. Exactamente. Agustín, se nos está quedando muchísimas cosas en el tintero. Te propongo que aquí nosotros, y también que sepan, nos tenemos que volver a ver. Entonces lo volvemos a anunciar, sí. Porque sí, quedan muchas cosas, quedan preguntas. Hay algunos temas que acabamos de abrir que merecen una conversación por sí misma. La reconexión entre placer, erotismo, amor, sexualidad, matrimonio, familia y hogar como una sola cosa. La estatización de la educación en vez de y la opresión de la libertad para educar y que podamos hablar sobre el PIN parental. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo, pero no sé, algún comentario final. Yo te quiero agradecer mucho, de veras, esto, y asegurarles a todos que nos vamos a volver a ver, porque igual que la vez anterior, se quedaron muchas cosas comenzadas. Excelente, Marcial. Bueno, no, yo quiero agradecerte a vos y a tu equipo por este diálogo, y quedarán temas pendientes para un próximo diálogo con mucho gusto. Y gracias a toda la gente que ha estado del otro lado mirando esto. Si les interesó lo que aquí se habló, los invito a que se tomen un segundo para compartir. No son más que 1 o 2 clics. La gente a veces no es consciente del bien que hacen cuando comparten estas cosas. En vez de estar compartiendo tonteras, que si no le pones like a no sé qué, entonces aquel niño de África se va a morir solo y muerto de hambre, ¿no? O que si no compartís esta estampita, entonces vas a tener 20 años de mala suerte. Bueno, no, todas esas cosas son tonteras. Sí. Los invitamos a que hagan algo realmente bueno, que es que si les pareció bueno este diálogo y otros diálogos y otros videos que también hemos tenido juntos,
que se tomen un segundo para ponerle el botón de compartir, así puede llegar a otra gente que quizás no conoce de esto y que les vendría bien escuchar este tipo de conversaciones. Excelente, muy bien. Así que bueno, gracias de nuevo. Saludos a Viridiana, Jorge, Lupita, Marta, Edgar, María, Isabel Cristina, Oliver y todos los que nos han acompañado. Quienes no estén siguiendo las redes de Agustín, síganlas por favor, Twitter, Facebook, Instagram, próximamente TikTok. Van a ver que sí vamos a lograr que Agustín entre a TikTok. Les invito a seguir también obviamente las redes de Comparticipación, Facebook Comparticipación, Twitter @Comparticipa, Instagram Comparticipación, en TikTok también está Comparticipación. Les invito también, si quieren ver mis redes, en Facebook tengo página, en Instagram es Marcial Padilla González. Tengo un comercial que hacer sobre eso de Instagram, ahorita lo comento. En Instagram, Marcial Padilla González, todo junto. En TikTok, marcial.padilla. El comercial, y con esto termino, es que mañana a las 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, 6 de la tarde, hora de Buenos Aires, voy a hablar con una TikToker que ha roto las redes de TikTok en relación con un feminismo femenino que está poniendo un dique de resistencia al feminismo radical en TikTok porque no se deja, porque dice, claro que hay que ser feminista, pero no hay que ser feminista radical, hay que ser feminista femenina. Voy a hablar con Androide 18, va a ser a través de mi Instagram, el Instagram de @Marcial Padilla González, repito, 4 de la tarde, hora de Ciudad de México, 6 de la tarde, hora de Buenos Aires. Un saludo para todos. Agustín, abrazo grande, muchas gracias, como siempre, maestro. Gracias a vos, un fuerte abrazo, saludos a todos. Gracias.